El cielo vespertino sobre Los Ángeles se teñía de tonos carmesí y naranja mientras Ryan pedaleaba su desgastada bicicleta por las tranquilas calles. Tenía las manos callosas tras largas horas en el restaurante, y la camisa se le pegaba a la espalda con la leve pegajosidad de la grasa y el sudor. 16 años, pero con responsabilidades que superaban su edad. Ryan sentía a menudo el peso de la edad adulta sobre sus jóvenes hombros. Su trabajo en el restaurante apenas le alcanzaba para comprar comida en casa, pero era todo lo que podía hacer mientras seguía estudiando. Cada pedaleo le recordaba que la vida no había sido fácil. Pero seguía adelante con silenciosa determinación. Justo al llegar a un tramo de carretera bordeado de altos sicomoros, notó algo inusual más adelante. Un elegante coche negro de lujo se detuvo torpemente a un lado con las luces de emergencia encendidas. Parecía completamente fuera de lugar en el barrio con poca luz. Al aminorar la marcha, Ryan vio a una joven parada junto a él. Con los brazos cruzados y el teléfono levantado con frustración, intentó hacer una llamada que no parecía conectar. Una rueda pinchada se aferraba a la rueda trasera del coche como un miembro sin vida. Ryan comprendió de inmediato el problema. La mayoría de los coches tenían rueda de repuesto, pero la forma en que ella miraba el coche, confundida e impotente, le decía que no tenía ni idea de cómo arreglarlo. Frenó a pocos metros de distancia, aparcando con cuidado la bicicleta junto a la acera. Dudó un instante. Era claramente alguien de otro mundo. Su vestido parecía caro. Sus joyas, sutiles pero brillantes incluso bajo las farolas, y su coche valía más que la pequeña casa alquilada de su familia. Pero al ver el ceño fruncido en su rostro, se armó de valor para dar un paso al frente. Se secó la frente con el dorso de la mano, se aclaró la garganta y preguntó con voz educada y ligeramente nerviosa: ¿Necesita ayuda, señora? Sofía se giró bruscamente al oír su voz, sorprendida de no ver a un asistente de carretera profesional, sino a un adolescente con vaqueros desteñidos, zapatillas desgastadas y una vieja mochila colgada de los hombros. Sus ojos azules se entrecerraron, desconfiados al principio. Estaba acostumbrada a que los desconocidos ofrecieran ayuda solo cuando pedían algo a cambio. Pero el rostro del chico era sincero. Sus ojos marrones no reflejaban oportunismo, sino genuina preocupación. ¿Sabes cómo arreglar esto?, preguntó con cautela, señalando la rueda. Su tono transmitía incredulidad, pero también esperanza. Ryan esbozó una leve sonrisa, asintiendo con una confianza que contradecía su corta edad. He arreglado muchos de estos. El coche de mi familia se averió más veces de las que puedo contar. No te preocupes, puedo con ello. Se agachó junto al volante, rozando la goma con las manos, inspeccionando los daños. Solo es un pinchazo. ¿Tienes una rueda de repuesto en el maletero? Sofía parpadeó, dándose cuenta de que ni siquiera lo sabía. Dudó un momento y presionó un botón en su llavero para abrir el maletero. Ryan se acercó, rebuscó y suspiró aliviado al encontrar la rueda de repuesto y a Jack, cuidadosamente guardado dentro. Mientras trabajaba, Sofía lo observó atentamente. Su ropa tenía las marcas de alguien que trabajó durante horas, manchas de grasa en las costuras, manchas de suciedad en sus zapatillas, pero sus movimientos eran firmes y seguros, practicados. Había crecido en el lujo, rodeada de chóferes y ayudantes. Nunca había tenido que tocar un gato ni levantar una rueda. El contraste entre su mundo y el de él era agudo, casi inquietante. Sin embargo, allí estaba él, un extraño que se había detenido en mitad de la noche sin nada que ganar, ofreciendo ayuda. Algo en eso se sentía excepcionalmente valioso. Incluso Ryan aflojó los tornillos con la fuerza de la práctica, sus jóvenes brazos tensándose ligeramente al manejar la llave. Colocó el gato con cuidado y levantó el coche lo justo para liberar la rueda dañada. El sudor se formó en su frente de nuevo, pero no disminuyó la velocidad. Casi llega, murmuró, más para sí mismo que para ella.
Sofía se sintió extrañamente fascinada por su concentración, por cómo alguien tan joven podía comportarse con una determinación silenciosa. En su mundo de salas de juntas millonarias y reuniones interminables, rara vez veía esa clase de autenticidad. Después de casi 15 minutos, Ryan apartó la rueda pinchada y colocóla de repuesto. Con un último tirón de la llave inglesa, ajustó los tornillos y luego bajó el gato con un gesto de satisfacción. De pie, se limpió las manos en la camisa, dejando marcas más oscuras sobre la tela ya manchada. «Listo», dijo con un dejo de orgullo en la voz. «Deberías estar listo para irte. Solo no conduzcas demasiado con la rueda de repuesto. Cámbiala mañana». Sofía lo miró fijamente, casi olvidándose de responder. Nadie había acudido nunca en su ayuda de esa manera sin esperar algo. Su vida había estado llena de transacciones, dinero por servicio, regalos por lealtad. Sin embargo, allí estaba un chico que no pedía nada, que ni siquiera se había detenido a ayudarla. «Gracias», dijo finalmente, con la voz más suave de lo habitual. «No tenías que detenerte». «¿Por qué? ¿Por qué ayudarme?». La respuesta de Ryan fue simple, casi demasiado simple. «Porque sé lo que se siente estar estancado, y querría que alguien me ayudara también». Sus palabras no tenían ningún propósito, solo honestidad. Para Sofía, fue desarmante. Por un breve instante, ya no era la joven millonaria empresaria con su elegante vestido de diseñador. Era solo una mujer varada en la carretera, agradecida a un chico con solo decencia en su corazón. Mientras Ryan recogía sus herramientas y se colgaba la mochila al hombro, preparándose para volver a subirse a su vieja bicicleta, Sofía sintió que algo se agitaba en su interior. No conocía a ese chico, pero su amabilidad la había conmovido más profundamente que cualquier lujo, viéndolo pedalear por las calles en penumbra. Sabía que este encuentro casual sería algo que no olvidaría pronto. Ryan apoyó con cuidado su bicicleta oxidada contra la farola. El crujido de su cadena resonaba débilmente en la quietud de la noche. El barrio estaba inusualmente tranquilo, solo el suave zumbido del tráfico lejano llenaba el silencio. Se agachó junto al lujoso coche de Sofía, con los dedos callosos firmes mientras empezaba a aflojar los tornillos de la rueda pinchada. Las herramientas no eran de primera calidad, solo el gato y la llave inglesa básicos del maletero, pero Ryan las manejaba con una familiaridad que denotaba una experiencia muy superior a la de su edad. Fruncía el ceño por la concentración, el sudor le corría por la sien, pero no flaqueó. Para él, esto no era nada nuevo. Arreglar, remendar, arreglárselas con lo poco que tenía. Para Sofía, sin embargo, era como ver un mundo completamente diferente desplegarse ante sus ojos. Sofía estaba a pocos metros de distancia. Cruzaba los brazos con fuerza para protegerse de la fresca brisa de la tarde, pero sus ojos rara vez se apartaban del chico. Había algo en sus movimientos, seguros y modestos, que la cautivaba. La mayoría de los hombres que conocía se comportaban con arrogancia, presumiendo de logros y riqueza. Sin embargo, allí estaba un chico con zapatillas gastadas y una camisa desteñida, arreglando su coche con la mayor naturalidad del mundo. Tenía que admitir que la inquietaba. No estaba acostumbrada a depender de nadie, y mucho menos de un desconocido que no tenía nada que ofrecer salvo sus habilidades. Y, sin embargo, en ese momento, él era la única persona en la que podía confiar. Mientras Ryan trabajaba, tarareaba débilmente en voz baja, un hábito que había desarrollado durante años reparando el viejo y destartalado coche de su familia. Los tornillos se aflojaron uno a uno, sus brazos se flexionaron con silenciosa determinación. Deslizó la rueda dañada y luego colocó la de repuesto en su lugar con la facilidad que da la práctica. Sus manos mostraban cicatrices leves, recordatorios de nudillos raspados y largas jornadas en el estudio del restaurante, donde ocasionalmente arreglaba entregas para ganar unos dólares extra. Sofía notó esas cicatrices, y aunque podrían haber contado una historia de dificultades, también hablaban de resiliencia.
Se encontró admirando en silencio la determinación detrás de cada movimiento. Minutos después, Ryan bajó el gato y apretó los tornillos uno por uno. La última vez, golpeó la rueda con fuerza y se apoyó en los talones, con una leve sonrisa de satisfacción dibujando en sus labios. «Aquí tienes», dijo, poniéndose de pie y sacudiéndose la suciedad de las palmas de las manos con los vaqueros. «Como nuevo, o al menos lo suficientemente bueno hasta que consigas un reemplazo adecuado». Su voz no denotaba arrogancia, ni necesidad de elogios, solo el tono tranquilo de quien hacía lo que debía hacer. Sofía parpadeó, casi sobresaltada por la irrevocabilidad de la frase. Había estado tan absorta observándolo que no se había dado cuenta de lo rápido que había pasado el tiempo. Avanzó un paso, metió la mano en su bolso y sacó una elegante cartera de cuero. Sin dudarlo, sacó varios billetes nuevos y se los ofreció. «Toma esto. Es lo menos que puedo hacer», dijo con firmeza. En su mundo, la gratitud siempre se expresaba con dinero. Era el gesto más simple y natural que conocía. Pero Ryan se quedó paralizado, su expresión se suavizó hasta convertirse en algo casi dolido. Ni siquiera miró el dinero. En cambio, negó con la cabeza lentamente. Su cabello despeinado reflejaba la luz de la calle. «No necesito dinero», dijo en voz baja, con voz firme, pero con una sinceridad que le oprimió el pecho. «Solo sé lo que se siente estar estancado. Y yo también querría que alguien me ayudara». La sencillez de sus palabras flotaba en el aire, más pesada que los billetes que aún sostenía. Durante un largo instante, Sofía no se movió. Lo miró fijamente. El dinero se aferraba débilmente a su mano. Su mente se esforzaba por procesar lo que acababa de decir. Nadie había rechazado su dinero antes. Nunca. Personas con las que apenas había hablado la habían buscado para pedirle favores, inversiones, cualquier cosa que pudieran ganar. Había crecido rodeada del constante bullicio de transacciones donde la amabilidad se medía en dólares. Y, sin embargo, allí estaba este chico, sudoroso, cansado y claramente no rico, rechazando lo que la mayoría habría arrebatado con entusiasmo. La inquietaba más de lo que quería admitir. Se le hizo un nudo en la garganta al guardar el dinero en la cartera. Sin saber qué decir. Sus palabras habituales parecían insignificantes. Lo miró de nuevo, lo miró con atención, vio no solo a un chico, sino a alguien con un carácter más profundo que cualquier cosa que hubiera conocido. Sus ojos no albergaban motivos ocultos, solo sinceridad. Para Sofía, que vivía en un mundo de máscaras y sonrisas refinadas, esa honestidad la calaba más profundamente que cualquier diamante. «Eres diferente», susurró finalmente, con la voz más suave de lo que pretendía. Ryan se encogió de hombros ligeramente, como si la idea le importara poco. Se echó la mochila al hombro y caminó hacia su bicicleta. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer», dijo simplemente. Luego, con un pequeño gesto de despedida, empezó a ajustar la bicicleta, preparándose para pedalear en la noche. Pero Sofía no podía dejar que el momento terminara ahí. Algo en él, su altruismo, su silenciosa fuerza, la anclaba también a ella. La acera. «Espera», lo llamó. Ryan se giró, con un pie ya en el pedal, la mirada curiosa. Dudó, sin saber por qué se sentía nerviosa de repente. Como una adolescente que se queda sin palabras. «Ni siquiera supe tu nombre», admitió, esbozando una leve sonrisa, casi tímida. Ryan hizo una pausa y se apoyó ligeramente en el manillar. «Soy Ryan», dijo simplemente. «¿Y tú, Sofía?», respondió ella, con voz más firme. Sus miradas se encontraron a la luz de las farolas. La suya, brillante de curiosidad, la de él, arraigada en una serena sinceridad. Por un fugaz instante, el mundo pareció desestabilizarse, como si este pequeño intercambio de nombres tuviera más peso del que ninguno de los dos podía comprender. Ryan asintió por última vez y se alejó. Su bicicleta se tambaleó un instante antes de encontrar el ritmo.
Sofía se quedó plantada en la acera, viéndolo desvanecerse en la noche, con el corazón extrañamente intranquilo. Nunca había conocido a nadie como él. Un chico con tan poco pero que daba tanto sin esperar nada a cambio. Y aunque no sabía por qué, en el fondo sabía que no sería la última vez que sus caminos se cruzarían. Esa noche, Sofía permaneció despierta en su lujoso ático con vistas a Los Ángeles. El brillante horizonte solía consolarla, pero esa noche se sentía distante y vacío. Dio vueltas en la cama, incapaz de acallar sus pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ryan humilde, sincero e impasible ante la tentación del dinero. Durante años, se había rodeado de socios, inversores y supuestos amigos que medían su valor en contratos y números. Pero un chico con las manos manchadas de grasa y una bicicleta oxidada le había mostrado algo que no había sentido en años. Amabilidad genuina. No podía explicar por qué importaba tanto, pero perduraba en su corazón como un suave eco. A la mañana siguiente, Sofía se sorprendió a sí misma. En lugar de ir a una reunión temprana con su equipo corporativo, le pidió a su chofer que la llevara a un lugar diferente. Recordaba el logo del delantal de Ryan, Charlie's Diner. No era el tipo de lugar que frecuentaba un millonario, pero no le importaba. Quería volver a verlo para comprender la extraña calidez que sus palabras habían dejado en ella. El restaurante estaba escondido en un barrio más tranquilo, lejos de su mundo de torres de cristal y coches de lujo. La pintura estaba desconchada. El neón zumbaba débilmente, pero en cuanto entró, la impactó el aroma a café y las risas de los clientes habituales. Era simple, pero se sentía viva. Ryan la vio. En cuanto entró, él sostenía 2 platos de panqueques, con el delantal espolvoreado con harina y una sonrisa cansada pero genuina. Por un instante, se quedó paralizado, sin poder creer que la mujer de la noche anterior, la elegante desconocida con el coche de lujo, estuviera en el pequeño restaurante del pueblo. Sus pasos vacilaron, y uno de los clientes habituales bromeó: «Ryan, se te olvida caminar». Rápidamente dejó los platos, se limpió las manos con nerviosismo en el delantal y se acercó a su mesa. El corazón le latía más rápido de lo que quería admitir. Nunca había visto a alguien como ella en esa parte de la ciudad. Sofía se sentó en la mesa de cuero rojo. Su vestido de diseñador parecía casi fuera de lugar contra la desgastada mesa, pero su mirada era dulce, casi tímida. «Hola», dijo, con la voz más baja de lo habitual. Ryan asintió con torpeza, jugueteando con la libreta en la mano. «Ah, bienvenido a Charlie's. ¿Qué le pongo?» Su tono era cortés y profesional, pero los nervios lo traicionaron. Ella sonrió, al ver su intento de disimular su incomodidad, y respondió: «Solo café, por favor, solo». Lo anotó, aunque claramente no lo necesitaba, y corrió hacia el mostrador, con la mente llena de preguntas. Cuando Ryan regresó con la taza humeante, Sofía no lo dejó irse tan rápido. Le hizo un gesto para que se sentara. Y aunque él dudó, mirando al cocinero gruñón del fondo, ella insistió en voz baja: «Solo un minuto». Se sentó en la mesa frente a ella, rígido como si no estuviera seguro de cómo se suponía que sería ese momento. Sofía se inclinó hacia adelante, aferrándose a la taza caliente con los dedos, y dijo unas palabras que parecieron pillarlo completamente desprevenido. «No solo arreglaste mi neumático ayer. Me recordaste lo que se siente ser amable». Su voz era tranquila, pero sus ojos revelaban una vulnerabilidad que él no esperaba. Ryan parpadeó, con un nudo en la garganta. Nadie había dicho algo así nunca. Para él, ayudar con la llanta no había sido más que instinto. Algo que la gente decente debería hacer. Se encogió de hombros, sin saber cómo responder. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho», murmuró. Pero Sofía negó con la cabeza con firmeza. «No», susurró. «La mayoría de la gente no se habría detenido. Y si lo hubieran hecho,
Habrían esperado algo a cambio. Tú no lo hiciste. ¿Sabes lo raro que es eso? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, asentándose en el pecho de Ryan como un peso para el que no estaba preparado. Durante un largo instante, el silencio se extendió entre ellos. A su alrededor, el restaurante bullía con ruido. Platos tintineantes, tocino chisporroteando. Charlas de los lugareños, pero en su mesa. Parecía que el mundo se había ralentizado. Ryan bajó la mirada hacia sus manos con cicatrices que descansaban sobre la mesa, avergonzado por la atención. No lo sé, dijo en voz baja. Es que no me gusta ver a la gente pasar apuros cuando sé que puedo ayudar. Su honestidad era tan cautivadora que Sofía sintió una opresión en el pecho. Había estado en salas de juntas negociando millones, pero nunca una conversación había sido tan real. Sofía se encontró observándolo atentamente, por la forma en que su cabello desordenado le caía sobre la frente. El cansancio en sus ojos, la serena fuerza en su voz. Tenía solo 16 años, pero había en él una madurez, como si la vida lo hubiera obligado a crecer más rápido que la mayoría. Y aunque tenía tan poco, irradiaba algo que su riqueza jamás podría comprar. Satisfacción. Eres diferente, repitió, casi para sí misma. Ryan arqueó una ceja, sin saber qué quería decir, pero su mirada no vaciló. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una conexión que no se basaba en el estatus ni el dinero. Era simple, honesta y aterradoramente profunda. Antes de que Ryan pudiera responder, uno de los cocineros gritó su nombre, arrastrándolo de nuevo al ritmo del restaurante. Se levantó de mala gana, ofreciéndole una pequeña sonrisa insegura. Debería volver al trabajo, dijo casi disculpándose. Sofía asintió, pero mientras él se alejaba, su corazón se aceleró inesperadamente. Se dio cuenta de que no estaba lista para irse. Durante horas, permaneció en esa cabina, bebiendo su café lentamente, observándolo trabajar con una energía que era a la vez juvenil y admirable. Iba de mesa en mesa, siempre educado, siempre amable, tratando a cada cliente con respeto, sin importar quién fuera. La impactó profundamente que la amabilidad no fuera solo algo que le había mostrado la noche anterior. Era quien era él. Cuando Sofía finalmente se levantó para irse, Ryan estaba limpiando el mostrador. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y aunque ninguno dijo mucho, algo tácito se transmitió entre ellos. Una silenciosa comprensión de que esto era solo el principio. Al salir a la calle soleada, Sofía se sintió más ligera que en años. No entendía del todo por qué un chico de un mundo tan diferente la había conmovido tanto. Pero de una cosa estaba segura. Quería volver a verlo. Durante las semanas siguientes, Sofía se vio arrastrada a una rutina inesperada. Sus mañanas seguían llenas de reuniones, llamadas y contratos. Pero sus tardes a menudo terminaban en el pequeño restaurante donde trabajaba Ryan. Al principio, se dijo a sí misma que era curiosidad. Solo quería entender por qué un chico como él le había causado tanta impresión. Pero a medida que los días se convertían en semanas, se convirtió en algo mucho más. Empezó a desear el suave timbre de la puerta del restaurante, como su rostro cansado se iluminaba al verla y las conversaciones que parecían más reales que cualquier otra cosa en la sala de juntas de su ático. Era extraño, pero en el mundo sencillo de Ryan, encontró la paz que había buscado durante años. Ryan también se estaba adaptando a este cambio inesperado. Al principio, no podía creer que alguien como Sofía siguiera volviendo. Era mayor, exitosa y vivía en un mundo que él ni siquiera podía imaginar. Sin embargo, cuando hablaban, nada de eso parecía importarle. Ella lo escuchaba con atención, como pocas personas lo hacían. Le habló de su familia, del peso que soportaba trabajando en 2 empleos para ayudar a su madre a pagar el alquiler, de su hermana pequeña que quería ser médica algún día. Habló de sueños que parecían lejanos, pero que, sin embargo, lo impulsaban a seguir adelante. Y Sofía, a su vez,
Compartía historias sobre sus dificultades para construir su empresa, la soledad de su éxito, la carga de la gente que solo la veía como una billetera, no como una persona. Sus mundos eran tan diferentes, pero sus corazones parecían entenderse a la perfección. No eran solo las grandes conversaciones las que los acercaban. ¿Y también las pequeñas cosas? Como la forma en que Ryan le daba un pastel extra a escondidas cuando el restaurante estaba vacío, o como Sofía le traía libros que creía que le podrían gustar, metidos en bolsas elegantes que desentonaban con su modesto uniforme. Se reían juntos de nimiedades como su torpe malabarismo con las bandejas o su desastroso intento de hacer panqueques en la cocina del restaurante. Una tarde tranquila, poco a poco, la admiración se convirtió en amistad, y la amistad se convirtió en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. Sin embargo, ambos sentían que crecía silenciosamente como una llama que se negaba a apagarse. Una noche, después de que cerrara el restaurante, Ryan se ofreció a acompañar a Sofía a su coche. Las calles estaban tranquilas, bañadas por el resplandor de las farolas parpadeantes. Sus pasos resonaron en el pavimento y por una vez, ninguno de los dos se apresuró a romper el silencio. Era un silencio cómodo, cargado de sentimientos no expresados. Sofía lo miró, con el corazón acelerado como no lo había hecho en años. Se detuvo bajo una farola y se volvió hacia él. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra tenía peso. Esa noche, pensé que acababas de arreglarme la rueda, pero en realidad, me llegaste al corazón. Ryan se quedó paralizado. Sus palabras lo calaron como una ola para la que no estaba preparado. La miró a los ojos, y por primera vez, la vio no como la glamurosa empresaria ni como la millonaria a la que jamás podría soñar, sino simplemente como una mujer, alguien que había sido herida y que anhelaba sinceridad igual que él. Se quedó sin aliento y por un instante, el mundo pareció desaparecer ante el ruido de la ciudad, los problemas de sus vidas, todo desvaneciéndose. Susurró, casi con incredulidad ante su propio coraje. ¿Y tú? Me hiciste sentir vista de una manera que no sabía que necesitaba. Se quedaron allí parados por lo que pareció una eternidad. Dos vidas diferentes colisionando bajo el suave resplandor de la farola. Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas. No se había dado cuenta de que se estaba conteniendo. Las manos de Ryan temblaron ligeramente, pero cuando ella las tomó, él no las apartó. Fue suave, tentativo, pero lo suficientemente poderoso como para salvar la brecha entre sus mundos. En ese momento de tranquilidad, ambos entendieron que lo que comenzó como un simple acto de bondad se había convertido en el comienzo de algo mucho mayor. En los días siguientes, su vínculo no hizo más que profundizarse. Sofía encontró excusas para pasar más tiempo en el mundo de Ryan, ayudando en el restaurante, conociendo a su familia, sentada en la pequeña mesa de la cocina donde su madre servía comidas sencillas pero conmovedoras. Se sintió humilde por su calidez. Por cierto, la hicieron sentir como en casa sin importarle su riqueza o éxito. Para Ryan, entrar en el mundo de Sofía fue como entrar en un sueño. Ella lo invitaba a eventos, le mostraba partes de la ciudad que solo había visto de lejos y lo presentaba no como un chico que conocía, sino como alguien importante para ella. Aunque a veces se sentía fuera de lugar, su presencia le infundía valor. Claro que no siempre era fácil. Había susurros, dudas, incluso miradas de disgusto de quienes no entendían su vínculo. Algunos conocidos de Sofía se burlaban de ella por pasar tiempo con un adolescente de un restaurante, mientras que algunos amigos de Ryan se burlaban de él por estar fuera de su alcance. Pero nada de eso importaba cuando estaban juntos. Su conexión no se basaba en apariencias ni expectativas. Se basaba en algo mucho más fuerte: la confianza, la amabilidad y la creencia de que el amor podía existir donde nadie lo esperaba. Meses después, en una cálida tarde de verano, Sofía y Ryan se encontraban caminando por esa misma calle tranquila frente al restaurante. La farola brillaba suavemente sobre ellos, igual que la noche en que se habían confesado sus sentimientos. Ryan hizo una pausa, mirándolo,
luego a ella, pero lleno de certeza. ¿Sabes? A veces pienso en esa noche. Si no hubiera parado la bici, si hubiera seguido pedaleando, nada de esto habría pasado. Sofía sonrió, apretándole la mano. Pero te detuviste. Y eso es lo que marca la diferencia. Ambos rieron suavemente, pero detrás de la risa había verdad. Un solo acto de bondad había cambiado sus vidas para siempre. Mientras estaban allí, bañados por la luz de la farola, Ryan se acercó, con voz suave pero firme. Pase lo que pase, gracias por verme, por creer en mí. La mirada de Sofía se suavizó, su corazón henchido de cariño. Y gracias, susurró, por recordarme cómo se siente realmente el amor. Sus labios se encontraron en un beso suave y tierno, sin prisas, sin dramatismo, sino real. Fue una promesa, un comienzo y un recuerdo que los acompañaría para siempre. Y así, lo que comenzó con una rueda rota al borde de la carretera se había convertido en algo que ninguno de los dos esperaba. El amor los había encontrado no en la riqueza ni en el estatus, sino en la bondad, en los momentos de tranquilidad, en las risas compartidas, en el simple acto de cariño, sin esperar nada a cambio. Y mientras avanzaban de la mano, ambos sabían que este era solo el comienzo de un viaje. Caminarían juntos a donde quiera que los condujera.